Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Qué onda, Eric? ¿Qué onda, escuchas? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿O cómo andas más bien tú? Pues yo todo chido, los escuchas, espero también anden todo bien. El día de hoy nos reúne aquí un tema bastante significativo para nosotros porque va muy ligado de la mano a nuestro primer episodio, que es Tlatelolco, pero ahora vamos a tocar directamente leyendas o mitos alrededor del terremoto de 1985, y por lo menos son interesantes o misteriosos los datos que hay en torno a eso. ¿Tú qué opinas, Alex? Sí, la verdad es que viene bastante denso episodio, entonces ahí no se me vayan a sugestionar. Y pues nada, Eric, ¿qué te parece si ya para comenzar con el episodio les pedimos a los escuchas que nos sigan en nuestras redes sociales? Nos pueden encontrar en todos lados como Noches de Terror MX en minúsculas y juntito. También que se suscriban aquí al canal de YouTube y activen la campanita para que cuando haya un live, cuando subamos video, pues se les notifique y lo puedan ver antes que nadie. Y también obviamente no dejamos de lado a los escuchas de Spotify, pero no está de más que se suscriban en YouTube, justamente por el tema del live, ya que es un contenido pues exclusivo de acá de YouTube. Entonces, ahora sí, sin nada más que agregar, los dejamos con el episodio número 42. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Eric, muy buenas noches, ahora sí, Ahora sí vamos a vamos con darle el episodio. que va a estar bien bueno. Pues como ya habrán leído y pues ya lo escucharon también en el preintro, esta noche estaremos platicando de un suceso histórico que realmente cambió pues al país entero, supongo yo, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México, y estoy hablando de muchas formas, o sea, no es una jalada mía que me esté inventando, perdón, ahorita para hacer más romanticón este No, tema, pero sí no, es lo un cierto es antes y que un sí, después. es un antes y un después. Estamos hablando nada más y nada menos que pues del sismo del 19 de septiembre de 1985. Sí, ahora sí que el más icónico, porque recordemos que en el 2017, en la misma fecha, 19 de septiembre, solamente con unas horas de diferencia, tuvimos otro sismo de gran magnitud que nos agarró todos por sorpresa. Sí, Pero, definitivamente. o sea, es que nadie se lo esperaba. Acababa de pasar el Sí. simulacro 2 horas antes de eso, y pues obviamente nadie se esperaba que posterior a esto volviera a sonar la alarma sísmica, pero justo por todo este antes y después que mencionamos, es que hay muchas leyendas y muchas cosas bien extrañas alrededor del sismo de 1985, porque pues antes no se tenía la cultura de prevención, todas las estructuras se construían de maneras distintas, no había protocolos de protección civil ni de seguridad tan avanzados como los tenemos ahora, y pues esto hizo una diferencia abismal en pues las cifras, al final de cuentas, que digo, está feo llamarlo tal cual cifras porque estamos hablando de vidas humanas, pero es justo un antes y un después. Entonces no sé si quieras empezar, Alex. Sí, y cabe mencionar que además de lo de los protocolos ¿cómo se llama? Protección civil, también fue un cambio histórico. Digo, muchos edificios emblemáticos para la Ciudad de México de ese entonces terminaron pues siendo derribados, ya sea por los daños o directamente cayeron durante el sismo, ¿no? Entonces sí fue totalmente un antes y un después este sismo. Pero sí, justamente, bueno, para ponerlos un poquito más en contexto, este sismo comenzó a las 7 de la mañana con 17 minutos del jueves 19 de septiembre de 1985
Y bueno, cabe mencionar que fue un sismo bastante destructivo por dos factores principales. El primero fue que duró 2 minutos, es un tiempo bastante prolongado para un sismo, pero sobre todo porque fue un sismo de carácter trepidatorio, ¿no? Sí es trepidatorio Sí, cuando se mueve cuando así y no brinca, por así así. decirlo, es trepidatorio y cuando solamente se mece es oscilatorio. Entonces, pues Sí. el trepidatorio prácticamente es como si activaran un martillo hidráulico gigante. Ujú. Sí, y bueno, cabe mencionar que este terremoto tuvo una magnitud de 8.1 grados en la escala, perdón, de Richter. Y sí, ha sido uno de los más fuertes y desastrosos. Yo digo que ha sido el más fuerte y desastroso. Realmente el del 2017, si bien es cierto que sí provocó ciertos daños, ni de chiste llegó a ser tan destructivo como, pues, No. como lo fue este, ¿no? Ni como lo fue el del 56, me parece que por Ajá, que ahí en los también 50. fue, exacto, también fue igual el 19 de septiembre. También fue el 19 de septiembre. Güey, Sí, está bien salada esa sí. fecha, güey. No mames. Pero bueno, sí, justamente estas son las características de este terremoto. Y bueno, ya comenzamos ahora sí, Eric, con la charla que quería tener porque sí va a estar bien bueno este tema. Sí. Eh, Te pedí antes de que grabáramos este episodio, el día de ayer te pedí que le preguntaras a mi abuelo sobre pues cómo estaban las cosas, porque él hasta donde se estuvo por ahí ayudando, echando la mano en Tlatelolco, porque pues sabemos que ahí se derrumbó el edificio Nuevo León, como bien lo comentamos en nuestro primer episodio. Ujú, sí, de hecho, no tuve tiempo de preguntarle tal cual como para tenerlo un poco más fresco, pero sí ha sido un tema que hemos tocado en varias ocasiones. Y sí, de lo que te puedo decir que él me ha contado es que pues justo como pues ya lo hemos dicho en otros episodios, pues hemos crecido y pues mi familia prácticamente también a los alrededores de Tlatelolco. Entonces pues como bien es sabido, fue una de las zonas más afectadas. Entonces, en ese momento, pues todas las personas que estaban en sus posibilidades ayudaron de cierta manera. Se unió la población como nunca antes lo habían hecho. Y pues todas las personas se podría decir que estaban ayudando en lo que podían. Y pues era empezar a remover escombros en lo que se organizaba de manera formal las brigadas de búsqueda y rescate. Entonces, lo que él me ha contado es que, pues en cuanto se dieron cuenta de la magnitud del terremoto y de lo que había pasado, pues la gente comenzó a acudir a los lugares donde había habido derrumbes, a quitar las piedras que podían quitar con las manos y tratar de sacar personas. Mi papá me comentó que a él le tocó ver cómo sacaban a una de las personas, así a las pocas horas de derrumbar, o sea, de las personas que afortunadamente quedaron muy cerca de los escombros. Y dice que pues quedó prácticamente impresionado con eso, siguió ayudando en lo que pudo, pero pues esa misma noche hubo una réplica de este mismo, bueno, no de esta misma magnitud, pero sí lo bastantemente Sí, muy fuerte grande. como para pues detener todas las maniobras que se estaban haciendo en ese momento. Entonces pues él regresó a casa, que pues prácticamente regresaron a oscuras porque el servicio de energía estaba totalmente tumbado en la ciudad. Y pues lo que alumbraban eran las pocas lámparas que tenían las personas en los lugares y los faros de los coches. Entonces pues ya te podrás imaginar. Después de esto lo que comentan tanto él como mi mamá es que no había agua. En la ciudad prácticamente no había agua, se dañaron los drenajes. Bueno, más bien los sistemas de agua potable. Entonces, afortunadamente aquí donde ellos vivían, no dejó de haber agua, o sea, siempre hubo como un hilito de agua y eso orilló a que mucha gente de otras partes de la ciudad, no tan lejos obviamente, acudieran aquí a recoger agua. Y lo que a mí más me impresiona es que dicen que los días posteriores al sismo, la ciudad olía a muerte, pero toda la ciudad, o sea, no sé si, digo, va a sonar muy feo, pero creo que todas hemos tenido la experiencia de pasar cerca del cadáver de un animal en estado de descomposición en la calle y dicen que la ciudad olía totalmente a eso. Sí, había escuchado justamente, no, y es bien sabido, o sea, la gente lo dice, la Ciudad de México olía a muerto y olió muchos días, o sea, Uh-huh. sí,
simplemente por esta característica o situación en peculiar, yo creo que sí, híjole, sí me hubiera dejado un poco traumado a mí. Digo, nosotros vivimos el de 2017, pero ni de chiste. Sí es muy Es impactante, muy sí fue muy impactante. impactante, pero totalmente distinto. Ujú. Sobre todo bueno, también cabe mencionar el contexto de que el ejército no ayudó en ese entonces, ni tampoco en el de 2017, pero sí, es bien sabido que realmente si hubo labores de rescate de forma rápida y lo más pronto posible fue porque justamente los mismos civiles, los mismos ciudadanos empezaron a laborar en esto. El gobierno no supo qué hacer, Ujú. no sé si por incompetencia, no sé si por ojetes, no sé por qué realmente pasó eso, pero sí es bien sabido que pues el gobierno intervinió hasta muchísimo después en los dos sismos, justamente tanto en el de 2017 como en el de 1985. Sí, y aparte, digo, como te comentaba hace un ratito, el manejar cifras puede sonar un poco inhumano, porque pues al final de cuentas estamos Ujú. hablando de humanos, pero pues sí es bastante importante aclararlo para dar un poco de contexto. Y hace un par de años un estudio llevado a cabo por el Registro Civil de la Ciudad de México en colaboración con el periódico Excelsior estableció el conteo oficial en 12.843 muertos por causas relacionadas con el temblor del 19 de septiembre de 1985. Pero ojo, este conteo solo toma en cuenta las actas de defunción de las víctimas identificadas, que son 9.862, y de las víctimas anónimas que fueron sepultadas en fosas comunes, que fueron 2.981. Pero en realidad muchas asociaciones civiles hablan de cifras mayores a los 40.000 muertos a causa del terremoto. Ujú. Entonces, pues el problema aquí fue que nadie estaba preparado para un fenómeno de este tipo. No se tenían protocolos, la gente no sabía qué hacer. Y pues fue lo que le dio una magnitud tan grande a esta tragedia. Entonces, pues aquí, partiendo de esto, es cuando surgen muchas cosas de las cuales vamos a hablar ahorita un poquito más a detalle. Pero creo que vas a tocar tú primero uno de las leyendas o mitos más importantes o más conocidas del terremoto, ¿no, Alex? Sí, en lo que tú preparas tu tema, Uh-huh. yo les voy a contar, yo creo que es híjole, el tema más denso. Vamos empezando fuerte. Todos conocemos, bueno, todos los que vivimos en la Ciudad de México, conocemos este centro comercial, Parque Delta, justamente. Anteriormente, antes de que existiese este centro comercial, eh, existía un conjunto deportivo. De hecho, se llamaba el Parque Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí era pues prácticamente la casa de un equipo de béisbol que eran los Diablos Rojos. Eran los Diablos Rojos, si no Creo, mal recuerdo. creo que no eran los Diablos Rojos, era otro ¿No? equipo. No estoy tan seguro, pero era uno de los estadios de béisbol más importantes en el país, de Ujú. hecho. Y bueno, ya que pues nos pusiste un poquito en contexto, Eric, de qué tan dura estuvo la situación en aquel entonces, pues sí, no, los anfiteatros, las morgues de la Ciudad de México no se daban abasto para tantos cuerpos. De hecho, estaba leyendo que más o menos tenía una capacidad de 100 personas, el CEMEFO de la Ciudad de México para ese entonces, Uh-huh. y pues los muertos eran miles, güey, o sea, no había dónde ponerlos. Entonces, pues se tuvo que recurrir a soluciones un poquito rudimentarias, y estamos hablando de que justamente este estadio, la explanada, la plancha, la cancha, no sé cómo Uh-huh. llamarlo, de este estadio de béisbol, pues la Fungió como utilizaron morgue. como morgue. Justamente aquí llevaban los cadáveres y, y eran muchos. O sea, de hecho, los trabajadores de ahí trataban de organizarlos por sexo, por edad, por rasgos más o menos, para que las personas que iban a tratar de identificar a un familiar, pues no tuvieran que ver
No, todos y cada uno de los cuerpos, sino a- que se pudiera llegar. aparte qué bueno que dices tratar de identificar, porque yo en alguna ocasión platicando con alguien, no recuerdo con quién, me comentó que le tocó ir a buscar a un familiar a Parque Delta y me dijo que pues era prácticamente imposible, o sea que las personas pues quedaban totalmente irreconocibles porque a la mayoría pues la lograban rescatar días después de los derrumbes. Entonces pues el cuerpo ya comenzaba a presentar ciertos signos de descomposición aunado a pues que te cayeron toneladas de concreto encima. Entonces la gente y aquí sí está bien gacho y a mí sí me causa una sensación bastante extraña el simple hecho de pensarlo, el tratar de reconocer a alguien aplastado por o totalmente deformado porque le cayó algo encima. Entonces, pues sí es un tema que hay que tocar con todo, más que nada que con respeto, porque no te puedes Sí. imaginar ni poner ni siquiera en los zapatos de alguien que tuvo que vivir algo así. Sí, no, y el hecho de que no, o sea, no nada más ves un cuerpo, güey, o sea, estás identificando, no nada A más alguien es uno, entre o sea, miles. vas, pues está de estar objetísimo eso. Pero bueno, sí, justamente, y bien lo comentas, qué bueno que comentaste eso de las circunstancias en las que estaban los cadáveres. Ahorita, es que de este tema salen dos leyendas que justamente fueron muy sonadas. A la fecha, ustedes las buscan y no hay mucha información. Tuve que preguntar, tuve que bajar a lo profundo del internet, güey, escuchar por ahí unas manos peludas, güey. Estuvo muy cabrón, ¿eh? O sea, de verdad, yo ayer, ya digo, ya por el ambiente en que nosotros trabajamos, de que estamos acostumbrados a leer, escuchar y todo esto de historias de Uh-huh. terror, ayer volví a sentir como aquellas primeras veces donde escuchaba historias de terror, güey, y te Sí. duermes, pero sí, con la piel chinita. Pero bueno, justamente, pues sí, eh, fungió como anfiteatro este estadio de béisbol y pues no se hicieron esperar las cosas raras. Justamente las personas que trabajaban en este estadio de béisbol y que se encargaban de la gestión de los cadáveres, comentan que durante las noches se escuchaban cosas raras, que se escuchaban gritos, que se escuchaban lamentos. Obviamente puede que por ahí, o sea, está lo de, no sé cómo se le llamen, o sea, que los gases que se acumulan en tu cuerpo Ajá, después van de que estás saliendo muerto, poco a poco. ajá, y eso provoca que suenen ruidos como o algo Ajá. así. Pero dicen que ya lo que escuchaban ellos, o sea, que sí escuchaban este tipo de ruidos que ya de por sí han de ser acojonantes, güey, pero que además escuchaban ya literalmente llantos, escuchaban gritos, o sea que, y sí, no lo dudo, o sea, la verdad, creo que simplemente la pura situación te hace creerles a estas personas que sí posiblemente escucharon esto, güey. Y es que hay evidencias de esto. No sé si recuerdas tú en el de 2017 que salió un video de una fábrica que se cayó y después alguien fue días después a esta fábrica y andaba grabando afuera y se escuchan gritos, o sea, después de esto y No, pues güey. prácticamente ya habían empezado a levantar los escombros. Sí Ah, está ya cañón. sé cuál, ya me acordé. Digo, medio me acordé, no lo tengo bien claro, pero sí creo que ya sé a cuál dices. Sí, y bueno, obviamente por esta situación y por toda la energía que se manejó aquí, muchos trabajadores de Parque Delta, actualmente ya el centro comercial, mencionan que sí les pasan cosas bien extrañas, güey. Estaría genial para dejarlo, este tema ya aparte, para un, pues sí, lugares embrujados de la Ciudad de México o algo así. Pero sí, Parque Delta tiene mucha actividad paranormal, se escuchan quejidos, la gente ve sombras en las noches, los guardias de seguridad se tienen que topar con estas cosas Aparte, Parque constantemente. Delta es enorme, o sea, el centro comercial de Ujú. Parque Delta es uno de los más grandes. Bueno, no creo que de los más grandes, Ahorita ya no pero tanto, sí, no, es a lo que ahorita iba. ya no Ya hay tanto. muchos más grandes, pero sí es imponente, o sea, sí está bastante, Ujú. bastante grande. Sí, sí, era un estadio de béisbol, güey, o sea, era enorme. Pero bueno, y sí, justamente derivado de esto de los cadáveres, de alguna u otra forma, de los puntos donde había derrumbes, había que transportarlos
a algún lado, ¿estás de acuerdo? Ujú. Y alguien tenía que hacer ese trabajo. Y obviamente hubo muchos voluntarios que se prestaron para esto, gente que prestó sus carros, sus camionetas, sus trailers para llevar cuerpos. Eh, Hago énfasis en este punto porque a partir de aquí también empiezan a salir leyendas, mm, historias de gente que cuenta que después de haberse prestado para esta tarea de llevar los cuerpos a Parque Delta o incluso algunos transportistas, porque como lo mencionaste, o sea, anteriormente te caen toneladas De de escombros. concreto y te prensan, güey. O sea, evidentemente los escombros van a tener sangre, van a tener piel, van a tener sesos, pedazos de huesos, o sea, pues toda tu materia humana, güey, se queda ahí. O sea, no hay forma de salvarte de eso si te pasa una muerte así de Ujú. trágica. Entonces, la gente que se prestaba justamente ya fuera a retirar escombros o a llevar los cadáveres del punto de derrumbe a una morgue, comentan que empezaron a presenciar cosas extrañas, que por el retrovisor empezaban a ver personas muertas, pero no muertas como tú verías normalmente a un muerto, Ah, un güey. O sea, pálido, no a un pálido, güey. O sea, veían a la gente desfigurada. destrozada, güey. Sí. Sí, y es lo que más me dio miedo y me enchinó la piel, güey. Porque hay una historia justamente de una de estas personas que se dedicaba a trasladar los cuerpos. Llega a su casa esta persona cansada, ya no podía más, fue un día muy difícil y se mete a bañar. Y notó algo, notó que su esposa se quedó afuera de la puerta del baño todo ese tiempo. Entonces esta persona sale de trabajar, perdón, de bañarse y la esposa le dice, oye, tengo miedo. ¿Por qué? O sea, él supuso que se refería a que Por lo que posiblemente iba a estaba haber otra pasando, réplica, obviamente. que se fuera a caer la casa, Ujú. algo así. Pero su esposa le dice, no me estoy refiriendo a eso. Ven, sale de la casa, ven la camioneta, güey, y cuenta esta persona que ven entre los vidrios, así pegadas, a varias personas muertas, güey, hechas trizas, sangrientas. O sea, No mames. no mames, güey. Que de hecho, ahora sí que tocando un poquito ese tema o retomando un poquito esto, escuché, no es una historia tan, ¿cómo decirlo?, tan extensa, pero de hecho es una de las que traía. Entonces vamos a adelantarla para ligarla un poquito. Es un relato ocurrido en el centro histórico de la Ciudad de México, que fue una de las zonas más afectadas en el terremoto. Pues es una de las partes más antiguas de la ciudad y pues por ende fue una de las más afectadas. Pero aquí lo feo y en lo que se basa esta historia es que una de las primarias justamente de esta zona pues terminó en ruinas y todos sus alumnos murieron. Sin embargo, se tiene la creencia de que los niños nunca se dieron cuenta de que habían muerto y siguen rondando su escuela. O sea, ellos jamás se percataron de lo que pasó y siguen jugando como si estuvieran en el recreo y haciendo travesuras inocentes. La antigua escuela fue convertida en un edificio de departamentos en donde los inquilinos reportan haber escuchado risas, ver sombras en los pasillos y pues demás cosas de este estilo. Lo que pasa con este edificio es que hay un relato en internet de una persona que llegó a vivir ahí y lo que él comenta es que oyó de repente una mañana unos cuchicheos dentro de su casa y después de esto unas risas. Entonces pues él no le tomó tanta importancia porque pues no era tan extraño esto, o sea, ya había vivido algo así. Entonces él creía que eran los vecinos de otro apartamento o algo así, algo pues lógico en ese momento. Lo extraño que pasa aquí es que él se va a servir una taza de café
regresa, la pone en la mesa, le da un trago, se voltea a leer el periódico y cuando va a volver a tomar de la taza, no está la taza. Entonces, pues no sé si tú has tenido esta sensación de perder algo cuando sabes que lo tenías ahí o según tú estabas consciente de tenerlo ahí y lo encuentras en otro lado, que es algo hasta cierto punto normal porque pues a veces es una actividad tan monótona que tal vez en ese momento no la hiciste, pero tu subconsciente ya la ha hecho tantas veces que cree que la hiciste en ese momento. Entonces él se regresa a la cocina y nota que no está la taza de café. Se regresa a sentar y donde él había colocado la taza, ahí estaba, pero estaba vacía. Entonces pues él se comienza a sacar de onda, comienza a escuchar en uno de los cuartos de nuevo cuchicheo y risas como burlándose de la travesura tal cual. Entonces él ya un poco más sacado de onda voltea de reojo y ve a unos niños pegados a la ventana, o sea el reflejo de unos niños en la ventana, pero justo comenta que no se veían como niños normales, sino pues sí tenían los rostros de cierta manera desfigurada. Obviamente él todo apanicado sale de su casa, se topa con un vecino en el pasillo y le pregunta qué le pasó, le cuenta lo que vio y le dice que no se preocupe, que son los inquilinos perpetuos del edificio, y ya le cuenta toda esta historia de lo que era antes el edificio. Y pues este hombre, te podrás imaginar, quedó marcado de por vida. Sí, me imagino, güey. O sea, es un factor común en este tema, o en estos temas del terremoto pues no sé si también del 2017, ya posiblemente algún día hagamos un episodio. Creo que ahorita no es buen momento, o sea, es algo muy reciente y todavía faltan por salir leyendas, güey. O sea, es algo muy, muy reciente. Estaba escuchando algo que dijo, me parece que fue el señor de Relatos del Lado Oscuro, y Ajá. tiene toda la razón. Normalmente las leyendas, las historias salen cuando ya sanaste, güey, cuando ya puedes contar algo que viste. Esto es muy reciente, entonces todavía por eso quizá no se anime la gente a contar cosas acerca del de 2017, y también creo que moralmente no sería lo correcto Que sí, hacerlo sí hay de dónde todavía. rascarle, ¿eh? O sea, Bastante, güey. Y yo ayer vi bastantes cosas, güey. yo vi una cosa en vivo. O sea, y te puedo decir que lo vi y le dije a mamá, ¿es que ya viste? Y me dijo, está cañón. Y después buscamos ese fragmento de lo que habíamos visto en la tele, lo analizamos súper bien. Y o sea, se ve clarísimo la figura de un niño en una grieta de una parte que quedó en pie de un colegio que se derrumbó. Entonces, sí Sí. está bastante fuerte. Oye, y bueno, ya que estamos hablando de niños fantasmas, pues ya vamos al plot twist que les traigo. Yo creo que para los mexicanos en general, más para los de la Ciudad de México, ya habrán escuchado hablar de Monchito, de este niño fantasma del terremoto de 1985. La historia es muy sencilla. Sucede el terremoto. El papá pide ayuda porque dice que está atrapado su papá, o sea, el abuelo del niño y el niño, justamente su hijo. Se llama Luis Ramón, me parece, o se Pero era llama con su Luis abuelita, Ramón. ¿no? O sea, toda la familia se salvó, Ajá, pero el niño se supone que se quedó con menos, su abuela, ¿no? Bueno, era lo que yo sabía. no, con su abuelo. O sea, haz de cuenta que esta familia, ellos no vivían aquí en la Ciudad de México. Ellos venían me parece de Manzanillo. Ajá. Venían de Manzanillo, venían a ver a la familia. Sucede el temblor, el terremoto, y pasa ya la historia que todos conocemos, que el papá empieza a pedir ayuda y dice que hay un señor grande que es su papá y su hijo, Monchito. Los rescatistas comienzan a hacer sus labores, no encuentran nada,
pasan varios grupos de rescatistas y nunca encuentran nada. Pero justamente pasa un último, esto que te estoy hablando me parece que ya sucede en octubre. Fue en septiembre. De hecho, algunos datos curiosos y o relevantes de la historia de Monchito es que el propio presidente de la República en ese momento, que era ahí se me fue, de la Madrid. De la Madrid, creo. Dio la instrucción de que no cesaran las operaciones de búsqueda y rescate porque se volvió un caso súper mediático. De hecho, se habla que Plácido Domingo fue, o no me acuerdo. Plácido Domingo estuvo... No, Plácido Domingo sigue vivo, güey. Plácido Domingo tenía familiares en el edificio Nuevo León y él anduvo ayudando ahí el Nuevo León, güey. Bueno, se supone que entonces sí era él, no me equivoqué. Entonces sí era él. El propio Plácido Domingo fue ahí. Hubo otras personalidades importantes del medio artístico que estuvieron ayudando en las labores aquí. Y se habla de que creo que fue el embajador de Estados Unidos, igual estuvo ahí. Y las labores de rescate concluyeron por ahí del 17 de octubre. Estamos hablando que un mes después, que fue cuando dijeron, no saben qué, o sea, de plano aquí no hay nada. Aquí pasa algo bien curioso. Pasan, valga la redundancia, 3 grupos de rescatistas y todos intentan rescatar. Sin embargo, el último ya contaba o ya traían de una u otra forma con herramienta improvisada que permitía escuchar, no sé qué tipo de equipo o aparatos eran, pero se menciona que ya traían tecnología para poder escuchar debajo de los escombros. Uh-huh. Y ya habían pasado muchas horas. Aquí está lo verdaderamente aterrador, güey. Que ya habían pasado muchas horas y este niño, bueno, cuando se conectan estos equipos y se empiezan a hacer preguntas, güey, empezaron a responder. Sí, de hecho le preguntaban si eres un adulto, pega una vez, si eres un niño, pega 2 veces. Y los rescatistas, o sea, esto no es que alguien que lo escuchó lo dijo, sino los propios rescatistas. Fueron muchas personas dicen que se escucharon esto, los 2 golpes. Entonces, básicamente hubo comunicación con el niño y eso pues fue lo que avivó de alguna u otra forma a que se volviera un caso muy mediático y a que el presidente dijera, güey, hay que rescatarlo porque pasó esto justamente. Uh-huh. Pasó que pues el niño contestó y dentro de todo el retiro de escombros se encontraron el cuerpo del abuelito. Al abuelito sí lo encontraron. Uh-huh. Pero al niño jamás, güey, lo encontraron. Sí, no, ni lo rescataron vivo, ni encontraron el cuerpo. Obviamente esto propició, ya saben, a la masa conspiranoica, güey, de que el gobierno quiso hacerlo como una cortina de humo para tapar otras cosas. De que el papá lo que quería era rescatar una caja fuerte, porque justamente sí encontraron una caja fuerte. Pero aquí, jugándole abogado del diablo, puedo decir que hay bastante información que dice que esta caja fuerte era de un edificio que justamente la vecindad no se cayó, güey. Lo que se les cayó encima fue el edificio de al lado, que era una textilera. Ajá. Y obviamente esta caja fuerte se dice que era del contador de esta fábrica de textiles. Y pues sí, o sea, de hecho esta empresa reclamó esa caja fuerte, el papá nunca la reclamó. Además hay que ser bien honestos, el papá pues era un empleado de un hotel, güey, y pues ni de broma iba a juntar millones de pesos. Además que ellos estaban simple y meramente de vacaciones, o sea, ¿para qué iban a tener una caja fuerte? Él cómo podía saber, ¿no? O sea, si no era de la caja fuerte, él no podía saber que ahí había una caja fuerte. Sí, o sea, no tiene sentido esta teoría que dice mucha gente que querían rescatar una caja fuerte. Entonces, ya descartada esta teoría, pues vamos a lo que pasó realmente, o pues no se sabe bien qué pasó, pero lo que sí se sabe es que el niño existió, güey. Monchito sí existió y sí estaba el día del
del terremoto. Cuando pasó lo de Frida Sofía en el terremoto del 17 y empezaron a hacer esta comparación de Monchito con Frida Sofía, salió la hermana, güey, de Monchito en Facebook e hizo un post quejándose. Y lo voy a leer, lo tengo aquí, güey. Dice, han sido 2 días de estar escuchando y soportando que con cualquier ligereza gente sin conocimiento de lo sucedido a mi familia en el 85, y lo que es peor, medios de comunicación que yo consideraba confiables como Excelsior, El Universal, El Financiero y un par de estaciones de radio en Guadalajara que escuché ayer, hablan de la vida de mi hermano con tal ignorancia, amarillistas e incluso con morbo. Opinan, cuestionan y difaman no solo la existencia de mi hermano Monchito, sino la integridad moral de mis padres. Todavía ayer me sentía muy molesta y ofendida por toda esta situación. Quería ponerme a desmentir a cada persona que en Twitter, Facebook y en todos lados en donde se ha publicado el nombre de mi hermano, Luis Ramón Nafarrete Maldonado, Monchito, han desacreditado su existencia. Pero hoy, gracias a la oración, me sentí mucho más serena pensando que sería interminable y desgastante estar desmintiendo a todo mundo. No tiene caso. No repliquen noticias que no les contestan y peor aún, en donde se pone en total vulnerabilidad la estabilidad emocional de personas como mis padres, gente de bien que además de lidiar con la pena terrible de haber perdido a un hijo, ahora tienen que lidiar a 32 años de su fallecimiento con cualquier cantidad de gente opinando que ese hijo amado nunca existió. Mi familia, mis padres y por supuesto nuestros amigos cercanos saben que la vida y muerte de mi hermano Monchito fue real. Todos lo llevamos en nuestro corazón y desde nuestros recuerdos más bonitos de sus 9 años de vida, honramos su existencia con amor. Ahí perdonen ustedes si leí mal en unas partes, es que pues fue un post de Facebook, güey, o sea, está mal redactado. Sí, pero sí, no salió la oficial. hermana, güey, se llama Alejandrina, se llama la hermana, y pues salió, güey, o sea, todo parecía ser una leyenda urbana, una historia más del terremoto del 85, güey, hasta que en el 17 sale la hermana. Un familiar y madres, directo. güey, cambió o sea, fue un plot twist completo a esa historia. Y también hay justamente pues sí, una entrevista que le hacen a una persona que vivió en esta vecindad. Vecino, obviamente, del abuelo. Sí, un vecino y menciona que sí existió. De hecho, aquí te va la entrevista rápidamente. Dice, era una vecindad vieja con un patio en medio muy grande. Todos los departamentos se encontraban alrededor de este patio, siendo una construcción de 3 niveles. Nosotros vivíamos al fondo de la vecindad en una de las esquinas, en el segundo piso. En la planta baja vivían personas, pero también había bodegas de tela. Estas bodegas de tela son importantes en cómo sucedió todo esto porque hubo un incendio ya después del terremoto. Dice, la familia de Monchito no vivía en México antes del terremoto del 85, vivían en Manzanillo, pero la tía del Moncho y su abuelo sí vivían aquí y ellos eran nuestros vecinos. Ellos, Monchito y su familia, venían en vacaciones. Alejandrina y Moncho, o sea, aquí ya están confirmando ya también que había una hermana Alejandrina, güey, o sea, bueno. Alejandrina y Moncho eran de la edad de mis hermanos. Yo era la más chiquita, tenía 6 años. Recuerdo que ellos estaban de vacaciones porque sus papás siempre se han dedicado a trabajar en el ramo hotelero. Siempre han estado viajando y trabajando en servicios para hoteles. Entonces se vinieron a México a visitar a la tía que se llama Mari, que era nuestra vecina. Entonces ellos se quedaron ahí y un día antes del sismo estábamos cenando y Moncho quería quedarse con el abuelo. De eso sí me acuerdo perfecto porque aunque yo era muy chiquita, créeme que son cosas que se quedan muy grabadas en mi memoria porque al día siguiente, pues, lo que sucedió. Liz Monroy explicó que la mañana del terremoto de 8.1 grados que sacudió a la Ciudad de México, no fue lo que realmente derrumbó a la vecindad de Venustiano Carranza 148, sino un edificio que estaba al lado, el cual colapsó encima de los departamentos en que varias familias, incluyendo la de Monchito, vivían. Los únicos que quedamos en pie fuimos nosotros y en un dibujo te lo voy a mostrar, lo que se cayó y lo que se quedó en pie. Y bueno, ya ahí termina el reportaje, güey. Pero sí, o sea, esta entrevista y lo que publicó su hermana de Monchito cambian totalmente el panorama.
Y entonces ahí tenemos una de dos posibles cosas. Pues el niño, o sea, sí, de que murió, murió. O sea, eso es un hecho. Pero o ¿Dónde se fue quedó? en los escombros, güey, Ujú. o igual y sí lo sacaron muerto, pero como Sí, como ya era tan era ya un caso mediático. mediático, no podían decir se nos murió, güey. Sí. Y yo creo que fue lo que pasó en 2017. Espero yo algún día poder hablar de esto porque sí tengo muchos puntos a favor de lo que pasó de Frida Sofía. También sin defender a Televisa que se tiró al drama, pero ojo que ahí hubo algo, ¿eh? Sí, también es bastante extraño. En algún punto del relato de Monchito tocaste el tema de que lo que derrumbó fue un taller textil. Esto nos va a llevar o nos va a hacer el preámbulo a la siguiente parte del episodio de esta noche. Y se trata de una de las cosas más tristes a mi parecer, que quedó destapada justo con el terremoto de 1985. Y es que dentro de las muchas víctimas anónimas que se quedaron bajo los escombros de una ciudad sorprendida y perpleja por su propia destrucción, hubo un gremio que sufrió mucho más que cualquier otro. Las miles de costureras trabajando en 800 fábricas ilegales que se extendían a lo largo de Calzada de Tlalpan, pues está feo. Pero las cifras oficiales señalan que más de 1000 costureras perdieron la vida en las 200 maquiladoras que se desplomaron ese día. Las organizaciones civiles hablan de más de 1600 víctimas dentro de lo que eran esos talleres. Cuando el polvo se asentó, una verdad salió a la luz. Esas trabajadoras estaban desprotegidas y eran explotadas. Habían encontrado la muerte en condiciones inhumanas de explotación laboral. Turnos de más de 8 horas, pagos por debajo de lo establecido de la ley, condiciones miserables de trabajo y patrones abusivos que no pretendían más que explotarlas. Y pues bueno, dentro de los edificios con maquilas clandestinas que quedaron de pie, muchas costureras tuvieron que seguir trabajando en días posteriores al terremoto, con el miedo constante de un desplome. Tenían que seguir tejiendo en quintos, sextos y cuartos pisos de edificios, con el olor penetrante de los cadáveres de sus compañeras en las banquetas aledañas. O sea, imagínate eso. Está totalmente triste, o sea, no hay otra palabra para eso. Y creo que hubo una versión 2.0 en el de 17, güey. De hecho, bueno, yo lo veía siempre de paso a la prepa, un edificio, güey. Yo no sabía que era ahí, digo, un edificio más del centro. Pero pasó que cuando se derrumbó, porque quedó aplastado, o sea, no se derrumbó Sí, por se hacen completo, como pero sí sándwich. se venció como 1 o 2 pisos, güey. Y pues sí, resultaba que también ahí estaban costureras que al parecer igual estaban en condiciones no tan buenas. No sé qué tan cierto sea eso, fue lo que yo escuché y lo que se llegó a mencionar en unos noticieros en ese entonces. Pero sí, o sea, esto nos enseña que pues la sociedad y la gente nunca cambia, güey. Van a buscar siempre Exacto, la o sea, forma siempre de, es la misma de historia. explotar a las personas. Ya por último, el 20 de octubre de 1985, apenas prácticamente un mes después del temblor, un frente combativo femenino se levantó del horror que logró la Secretaría del Trabajo y Prevención Social con la entrega formal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Costura, Confección y Vestido y similares. Se trató de, según sus propios estatutos, del primer movimiento laboral en México dirigido por mujeres. Fue lo único bueno que salió de esto. Sí, pero pues a qué costo, ¿no, güey? O sea, ¿por qué no Exacto. desde un principio? Sí. Pero sí. bueno, ¿sí? ¿Ibas a decir algo? No, que es lo más triste de toda esta forma. O sea, ¿a qué costo? Sí, y no fue una de las únicas cosas que se destapó en ese terremoto, güey. Creo que por ahí también me platicaste algo de unos sótanos, ¿Te ¿no? lo echo de una vez? Sí, échalo. Vamos a hablar brevemente de los sótanos judiciales. Lo mismo que se puede decir de otros horrores descubiertos en el terremoto de 1985 es
uno de los que sigue siendo un absoluto misterio hasta hoy en día. Se trata de los cadáveres encontrados bajo el derrumbe del edificio de la PJGDF, que es la Policía Judicial de la Ciudad de México. Prácticamente ha cambiado de nombre 1000 veces, pero pues es lo mismo, son los judiciales. Que se ubicaba en la colonia Doctores. Varios reporteros tuvieron que dejar los micrófonos y las libretas para ayudar a las labores de rescate. Se hablaba de muertos bajo los escombros con evidentes marcas de tortura, maniatados por la espalda con marcas de esposas, desnudos y golpeados. Un reportaje de el diario 1+1 mencionaba que entre los cadáveres encontrados del edificio de la Procuraduría de Justicia, los cuerpos sin vida del penalista desaparecido Saúl Ocampo Abarca y del estudiante de contaduría de la UNAM Ismael Jiménez Pérez. Y también se mencionaba el descubrimiento de 10 cadáveres identificados como ciudadanos colombianos detenidos por delitos de asalto a bancos y comercios. Todos ellos presentaban el mismo patrón, que era signos de tortura. Una nota de proceso del 5 de octubre de 1985, firmada por Miguel Cabildo, habla con detalle de las cárceles clandestinas que se encontraban en el interior de este edificio. Al parecer, el cuarto piso del edificio estaba disfrazado como gimnasio, pero todo indica que era funcional para otras cosas, no para gimnasio. No sé si hacer el chiste, güey. No sé si hacerlo. No, ¿verdad? Yo diría que no. Sí, no. Lo único que sí vamos a tocar, o voy a tomar prestado de otro podcast muy famoso que pues ya saben que nosotros apreciamos mucho, somos gran fan, y cito: entre los aparatos deportivos, un ring, colchonetas, pesas y lockers en una superficie total de más de 40 metros que comprendía el gimnasio. Los detenidos eran recluidos en una especie de cárcel sin rejas, pero atados de pies y manos o esposados, una práctica prohibida por las leyes mexicanas. Todos los cuerpos de ahí rescatados presentaban huellas de tortura y heridas en las muñecas provocadas por las esposas. Oficialmente se estableció que los detenidos en el gimnasio estaban a disposición del titular de la séptima comandancia, Leonel Islas Rueda. Me deslindo totalmente de esta persona. Por dos, güey. Por dos. Ex miembro de la desaparecida División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia. Islas despachaba en estos tiempos en una oficina improvisada en Dr. Lisiaga 103, y pues no hay denuncias en su contra, o no hubo denuncias en su contra, que es lo más extraño. También se menciona en el mismo artículo que varios agentes entrevistados por el reportero admitieron que se llevaban a cabo actos de detención arbitraria y tortura en ese gimnasio y en varios cuartos rentados de hoteles aledaños a la zona. Tanto la procuradora como el subprocurador negaron rotundamente estas evidencias, y hasta ahora no se ha esclarecido nada de estos casos. Carpetazo. Sigue siendo, sí, o sea, obviamente había, bueno, si se confirmaba esto, pues obviamente mucha gente iba a salir manchada y a nadie le convenía. Ay, pues no sé, güey, o sea, es lo que más coraje da, güey, tristeza ver que hacen toda esta clase de marranadas, de mierdas, güey, y pues nadie sale pagando, ¿no? O sea, exacto, es bien fácil y ¿sabes decir. qué es lo peor de todo? O sea, esto sí es una historia de terror real, güey, que te podría tocar a ti mañana, güey. O sea, es que ese es justo el tema, y creo que va de acorde al nuevo intro, que pues son situaciones que te podrían pasar a ti. O sea, no tiene que ser la aparición de un fantasma, sino simplemente hechos o situaciones que nadie quisiera vivir. si algún pinche gordo de la judicial, güey, se le ocurre que le caes mal, güey, y te quiere llevar a sepa dónde, güey, en el mejor de los casos regresas todo puteado a tu casa, güey. Sí, esa es la triste realidad. Pero bueno, creo que ya no hay nada más de temas. ¿Tú traes algo más, Alex? No, ya sería todo. Digo, traigo muchas cosas del 17, pero pues no. No. Igual no y lo hacemos después, uh-huh. ¿no? Ahorita no. Sí, no es buen este momento. es prácticamente, o sea, digo, del 85. ya pasaron. ¿Mande? Este episodio fue prácticamente dedicado al del 85, que digo, sí tomamos el contexto un poquito del 17 para pues la gente que nos escucha en México, Sí, que es la gran para mayoría, comparar. pues tenga un poco de contexto, porque pues digo, obviamente
Ni a ti ni a mí nos tocó el del 85, pero sí nos tocó el del 17 y tenemos cierto margen de referencia. Sí, sí. Y además, o sea, por las fechas, o sea, ¿tú crees que sea conveniente hacer ya en pleno 2021 un episodio del 17? Es que, güey, se van a tocar temas bien sensibles, güey, como lo del Repsamen y cosas así, güey. Que ni siquiera están esclarecidas al día de hoy. O sea, Sí, ¿no? eso es lo Bueno, peor de todo. ya hay una persona en la cárcel, la Miss Money, güey, pero es, o sea, ella es la cara, güey. Realmente hubo mucha corrupción detrás y hay muchas cosas. Sí, Y sí, pues no. son Yo creo que cosas. todavía no es Pero momento. sí, no. Pero bueno, Eric, ¿qué te parece si ya para terminar con este episodio mandamos un saludote para Pedro Castellanos y para Cristian David Castro García, que nos escucha ahí desde el Uber? Mucho éxito en la chamba, carnal. Muchas gracias por escucharnos. Y pues nada, Eric, no sé si tengas algo más que decir. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Ya hicimos el anuncio al principio, pero pues se lo recordamos. Noches de Terror MX en Facebook, en Instagram. Y Ay, creo que mañana es bueno, o sea, para cuando ustedes estén escuchando esto, mañana es el postmortem. Ajá, de todas formas, pues ya saben que avisamos por redes. Y si están suscritos, pues obviamente van a estar enterados. Entonces, pues Sí. nos estamos viendo por allá. También recuerden que si quieren y está dentro de sus posibilidades, pueden apoyarnos a través del link de Anchor que está en la descripción de este episodio, así como en la descripción del perfil general en Spotify. Lo pueden hacer desde $1, es totalmente seguro y no es obligatorio, pero si lo pueden hacer, qué chido, se les agradece mucho. Y si no, pues pueden apoyarnos también muchísimo suscribiéndose al canal de YouTube, activando las campanitas, dejándonos su like y un comentario. Entonces, Y compartiéndolo. Siempre los estamos leyendo. Si lo comparten, pues qué mejor. Y pues ya nada más esperamos no haber herido la susceptibilidad de nadie en este episodio. Hay que tomarlo pues como es, como parte de la historia y sobre todo con respeto. Entonces, pues cuídense mucho, esténse atentos y nos estamos viendo la siguiente semana. Bye. Bye.